Quien ve a Jesús, ve a María. Y quien ama a Jesús, ama a María. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Cayetano Santos. Vengo del hermoso estado de Veracruz. Tengo 2 hijos, los dos ya están en la universidad. Y llevo aquí en Querétaro viviendo 8 años. Y actualmente me estoy formando en la alta escuela de evangelización mística Vamos Predicadores Extremeños. Los voy a invitar a que se pongan de pie para ver este hermoso tema llamado la parábola del administrador infiel. Y para eso los voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Evangelio de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 15. Nos ponemos de pie. Habla, Señor, que tus siervos escuchamos. Un hombre rico tenía un administrador que fue acusado ante su amo de malversar sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que me dice de ti? Preséntame las cuentas de tu administración, porque desde ahora quedas despedido de tu cargo. El administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora? Mi amo me quita la administración y yo para cargar no tengo fuerzas. Para pedir limosna me da vergüenza. Ya sé qué voy a hacer. Cuando deje el cargo, no falte quien me reciba en su casa. Comenzó entonces a llamar a uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto debes a mi amo? Le contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: pues mira, toma los recibos y apunta solo 50. Al siguiente le preguntó: ¿tú cuánto le debes? Le contestó: 100 sacos de trigo. Le dijo el administrador: pues mira, toma tus recibos y apunta solo 80. Y el amo elogió la astucia de aquel administrador corrupto, porque en efecto los que pertenecen a este mundo son más sagaces en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Por eso les aconsejo que se ganen amigos utilizando las riquezas de este mundo. Así cuando llegue el día de dejarlas, habrá quien las reciba en la mansión eterna. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Y el que no es infiel en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. De modo que si ustedes no son fieles con las riquezas de este mundo, ¿quién confiará la verdadera riqueza? Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les dará lo que pertenece a ustedes? Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, y buenas tardes. Vamos a empezar primero este tema y lo vamos a dividir en 4 puntos importantes, pero antes que nada vamos a ver como contexto qué es un administrador. Un administrador textualmente es el que se encarga de planificar, organizar, dirigir los recursos humanos y financieros. Planificar, organizar, dirigir los recursos humanos y financieros. Pero si nosotros nos damos cuenta, en esta parábola el Señor menciona a un administrador. ¿Cuál es la diferencia entre un administrador de manera normal y un administrador en la Biblia? En la Biblia un administrador es un mayordomo o gestor de los recursos, tiempos, talentos y bienes que le pertenecen a Dios. Recursos, talentos, tiempos y bienes que le pertenecen a Dios. Si nosotros nos vamos al libro del Génesis, en el capítulo 1, en el versículo del 28 al 29, hay algo bien interesante. Dice que Dios creó el cielo, la tierra, las plantas, a los animales, a los que se arrastran, a los aves, a los peces, pero dijo algo muy interesante. El ser humano va a administrar los
entonces nosotros somos administradores de los bienes de Dios. En este evangelio que acabamos de leer, en el versículo del 1 al 8, hay algo bien interesante. San Lucas nos habla de cómo Jesús les explica a sus discípulos la parábola de un administrador. Pero aquí vamos a llevar esta parábola a nuestra vida real, a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Aquí cada quien le va a quitar el nombre de administrador y va a poner el nombre de María, el nombre de Paco, el nombre de Jorge, de Ignacio, de Héctor, como sea. Tú le vas a poner tu nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque el Señor, cuando lo acabo de leer en el libro del Génesis, dice: ustedes van a administrar los bienes que yo creé. Si Él creó los bienes, obviamente Él es el dueño de absolutamente todo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Administrar los bienes que el Señor nos dio. ¿Cuáles son los primeros bienes que el Señor te da? La vida, tus hijos, tu familia, tu esposa, tu trabajo. ¿Cuáles son esos bienes que Él te da? Ahora la pregunta sería, tú como administrador, Paco, ¿cómo administras tu salud? Jorge, ¿cómo administras tu trabajo? Ignacio, ¿cómo administras el tiempo con tus hijos? Porque lo más valioso que tenemos nosotros, ¿qué es? El tiempo. Y el tiempo tampoco es de nosotros. ¿El tiempo de quién es? De Dios. Entonces, somos simplemente administradores, estamos de paso. Todo lo que el Señor nos puso en nuestras manos es para entregarle cuentas. En esta parábola hay una situación bien interesante. Dice textualmente que el Señor lo cacha y lo despide. Si este fuera tu último día y el Señor te tiene que llamar a cuentas, ¿qué vas a entregar como cuentas? ¿Cómo entregarías esa contabilidad, Ignacio? ¿Cómo entregarías esa coordinación, Héctor? ¿Cómo entregarías, Alberto, esos bienes que el Señor te dio? Primero, hay que entender que lo que el Señor nos pone en nuestras manos es para un bien común. Primero nos los pone porque nos ama. Y como ama al ser humano, dice, el que puede con un poco, puede con qué? Con mucho. Primero te da tu salud. ¿Cómo la cuidas? ¿Realmente te estás cuidando? Haces ejercicio, tomas una vida saludable, dietas, lo que tú quieras. ¿Cómo está tu salud? Después nos vamos a la otra parte de la administración. Te dio un esposo o una esposa. ¿Cómo la tratas? ¿Cómo te llevas con él o con ella? ¿Qué tipo de relación hay entre ustedes? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Cómo es su relación? Luego nos vamos más allá. Te dio hijos. Y dentro de esos hijos viene una parte bien fundamental. Independientemente de la cantidad de hijos que te haya dado, ¿cómo están tus hijos? ¿Están por el camino del bien? ¿Están por el camino del mal? ¿Están completamente desbaratados? ¿Qué tipo de vida llevan tus hijos? Porque nosotros somos el reflejo como padres y nuestros hijos nos van a ver. Nuestros hijos van a ver cómo nos comportamos, cómo nos dirigimos, cómo administramos, cómo hacemos las cosas. Y entonces es ahí donde tenemos que poner nuestras barbas a remojar y decir: Señor, creo que no estoy haciendo bien mi administración. Señor, yo creo que algo me está fallando. Y si nos vamos a aguas más profundas, vamos a encontrar algo todavía más interesante. Independientemente de que te dio salud, te dio vida, te dio una familia, te dio hijos, aquí viene la otra parte de la administración, tu servicio. ¿Cómo estás dando ese servicio? Si nosotros no podemos saber que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes, tiene un servicio dentro de su parroquia, de sus capillas, en la iglesia, ayudando al Padre, ahí es donde tú tendrías que preguntarte: ¿cómo estoy dando mi servicio? ¿Realmente estoy siendo el administrador que el Señor quiere? Si eres coordinador de un grupo, ¿cuántos tienes en tu grupo? A lo mejor me puedes decir: en mi grupo somos 20,
pregúntales a ellos si lo que estás haciendo está bien o está mal. Y ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente tu trabajo de administrador está siendo el correcto. Ahí es donde te vas a dar cuenta si realmente lo que estás haciendo está funcionando. Y si no está funcionando, dicen aquí en Querétaro, hay que hacer una ¿qué? Una retroalimentación para ver en dónde estoy fallando. ¿Por qué? Porque en esa retroalimentación te vas a dar cuenta que el Señor te dio un grupo, 15, 20, 30, los que sean que te haya asignado. ¿Cuántos quedan? 5, 10, 3. No queda ninguno, queda nada más tú como coordinador. Y si eso está sucediendo, entonces pregúntate, ¿qué estoy haciendo mal? Y te vas a dar cuenta que como administrador, válgame la redundancia, ¿qué cuentas vas a entregar? Les voy a poner para este punto un ejemplo bien práctico. Una vez en Veracruz, la Madre Superiora hace una dinámica a la hora de entregar los bienes que el Señor te da en el movimiento familiar cristiano. En el movimiento familiar cristiano, cuando hace el cierre de bloque, ella hizo una hora santa y se tenían que presentar los libros a los matrimonios nuevos y a las personas que estaban en el servicio. Pero aquí les va la dinámica que la madre hizo. A los presidentes les dio una cajita con una red. A los promotores les dio una planta que estaba completamente tapada. Y a los encargados de área les entregó un estuche de libros completamente cerrado. Y a la hora que empiezan a pagar y a entregar los dones del Santísimo en la hora santa, le dice algo muy interesante la Madre Superiora a los presidentes. Señores, extiendan la red. Y a la hora de extender la red de Veracruz, una zona pesquera que es muy común encontrar redes, extiende la red y la red que creen tenía huecos por todos lados. Pero dijo algo muy interesante que dolió, lastimó y mucha gente decidió salirse en ese momento porque no entendió el mensaje. Y las palabras de la Madre Superiora fueron: Señor, te presento estas redes rotas porque los peces que tú me diste por un descuido mío se me salieron. Y luego les hace entregar una planta a los promotores de equipo y a la hora que destapan la planta estaba marchita. Y cuando le dice: Señor, te entrego esta planta, la cual tú me diste para que yo la cuidara y la regara, pero te la entrego seca porque no tuve tiempo ni siquiera para regarla. Y el que iba con el paquete de libros le dice: te entrego estos libros nuevos porque no tuve una membresía a quien entregárselo. Palabras muy duras, pero entonces te pones a reflexionar como administrador, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Para eso vamos a entrar al segundo punto. En el segundo punto, del versículo del 9 al 13, nos habla de las enseñanzas de la riqueza. En esta enseñanza de la riqueza, Jesús les exhorta a sus discípulos la enseñanza del dinero. En el dinero no quiere decir que sea algo malo, sino cómo lo tienes que administrar. No es lo mismo que trabajes para poder cumplir tus necesidades que trabajes nada más para tener dinero. Hay una parábola también en las Sagradas Escrituras que dice: voy a cosechar y me voy a echar a dormir. Insensato. Esta noche morirás y te voy a echar todo. Porque muchos de nosotros, y yo me incluyo en ese apartado, trabajamos nada más ¿para qué? Para ser dinero. Y en esa enseñanza de la riqueza muchos trabajamos para darle lo mejor a nuestros hijos, a nuestra esposa, para llevar una mejor calidad de vida. Pero ojo, muchas veces cuando te pones a trabajar, ¿qué pasa? Te enfocas más en el trabajo que vas perdiendo la parte más importante, el tiempo. Y dicen por ahí los señores viejitos o los sabios: el tiempo es ¿qué? Es dinero. El tiempo es oro.
Y como el tiempo es oro, tú quieres tener más dinero, pero en tener más dinero le dedicas más tiempo. Y cuando te vas dando cuenta, vas perdiendo la parte más importante, ese oro que el Señor te regaló, que es el tiempo. Y en ese tiempo, no te la pasas con tu esposa, no te la pasas con tus hijos, no te la pasas con tu familia. Y es más, no te da tiempo de estar un ratito frente al Señor, porque no tienes tiempo. Cuando administras mal tu tiempo, no te da tiempo de nada. Te levantas muy temprano y corres para acá, corres para allá, hacer tus actividades y ¿qué crees? No te rinde el tiempo. Y terminas muy agotado. ¿Por qué? Porque humanamente quieres hacerlo todo, pero no permites que Él te ayude a hacerlo. Porque el tiempo es de Él. Entonces, ¿qué cuentas vas a entregar cuando el Señor te llame de tu tiempo? ¿Qué hiciste con Él? ¿Qué tiempo de calidad le diste a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija? Y vuelvo a lo mismo, a ti como persona. ¿Qué tiempo te diste? Y si no te diste el tiempo en cuidarte, en llevar una buena alimentación, la factura la vas a pagar después con una serie de enfermedades. Y bien sencillo, el que se dedica a tomar, la factura ¿cómo se la cobra? Con una cirrosis. El que se dedica a fumar, con un cáncer, un enfisema. ¿Sí? Y así nos podemos ir con varios ejemplos. Y ahí te das cuenta que tu tiempo lo desperdiciaste en cosas malas. El punto número 3, la fidelidad y el servicio. El que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y aquí en esta parte del servicio, te pones a pensar, y vuelvo a lo mismo, al ejemplo, como coordinador de lo que te dieron que estás haciendo. Seguramente cuando tú entraste a un grupo, catecismo, predicación, llámese el grupo que sea, era alguna cantidad de gente nutrida. ¿Qué pasó con ellos? ¿Por qué se salieron? Seguramente te van a decir por falta de tiempo. Seguramente te van a decir es que no me gustó. Seguramente te van a decir las exigencias fueron muy duras. Y así vas a escuchar muchas palabras, muchas voces que te van a decir qué estás haciendo. Pero realmente cuando te pones a ver, porque aquí sucede mucho y lo voy a comparar con las empresas. Aquí hay vas a una empresa que dicen, es que tienen empleados muy rotativos. No hay empleados que se queden a trabajar mucho tiempo porque enseguida rotan. ¿Por qué? Porque la administración no está rota. Las exigencias dentro de la administración son de tal magnitud que el empleado que crece no le gusta, se sale y se va a buscar una mejor calidad de vida, una empresa donde sí lo presionen, pero que también le den. Y lo mismo pasa en el servicio. Cuando tú te dedicas al servicio a Dios y tienes un grupo, ¿qué tan nutrido está? Si en vez de que ese grupo crezca, disminuye con tus barras, algo no estás haciendo, algo estás fallando. ¿En qué estás fallando? Pregúntale al dueño del negocio, pregúntale al dueño de todo, pregúntale al dueño de tu empresa llamada vida. ¿Qué estoy haciendo mal? Si tus hijos se te fueron, ¿por qué? Si tus hijos agarraron un vicio, ¿por qué? Si tu esposo o tu esposa te fue infiel, como administrador, ¿qué estoy haciendo mal? Como padre de familia, ¿qué estoy haciendo mal? Como servidor, ¿qué estoy haciendo mal? Y para este punto les cuento brevemente. Cuando yo entré al movimiento familiar cristiano en el área del Querigma, éramos 5 matrimonios. Durante la gestión que estuve con mi esposa para llevar a cabo la evangelización, nos daban un retiro nada más por año. A los 3 años teníamos más de 54 retiros al año. ¿Por qué? Porque empezamos con 5 matrimonios y el Señor nos regaló 22 matrimonios. Teníamos más gente en un equipo de Querigma que dentro de una comunidad completa. Para poder ir a dar un servicio teníamos que contratar una combi, una van, para podernos ir todos. No cabíamos. Entonces las reglas fueron cambiando. Cuando pasa eso, nos venimos para acá, se fue desbaratando todo eso. Y por último,
fariseos. Aquí hay una situación muy interesante en el versículo del 14 al 15. Jesús habla de algo bien importante y dice: ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas que les gustaba ¿qué? El dinero. Les gustaba el dinero y por eso dice: no le puede servir a Dios y a quién, y al dinero. Porque ¿de qué se preocupaban? Por traer las bolsas llenas. Aquí pasa algo bien importante. Muchas veces nosotros, cuando nos dedicamos a dar nada más un servicio, hay que tener cuidado con la conducta fariseica. Porque en esa conducta fariseica nos podemos desviar hacia el dinero y no dar el servicio a Dios como debemos. Porque muchas veces nos dejamos de deslumbrar por algún aplauso, por alguna gratificación, por lo que tú quieras. Hay una palabra muy importante que dice y que ponen en los comerciales o en los anuncios de vamos: gratis lo recibes. De igual manera, los talentos que el Señor te dio, te los dio gratis. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de Dios. Pero ponerlos al servicio de Dios muchas veces es complicado. ¿Por qué? Porque te empiezas a deslumbrar cuando tú empiezas a dar el servicio. Muchas veces la gente se te acerca, te abraza, te da un obsequio. Ahorita en Oaxaca me daban un guajolote y 5 pollos. La gente te lo da con amor. ¿Cómo te los traes? ¿Sí? Y esa es la parte que tú dices: ellos te lo dan de corazón. Cuando son cosas en especie, te dan las cosas de corazón. Pero hay que tener mucho cuidado cuando es cuestión monetaria, porque ahí los reflectores cambian y cambian para nada. Por eso este pasaje el Señor nos llama a ser unos buenos administradores de todo, de toda la creación que Él nos dejó. Y ahí les preguntaría, en el texto que acabamos de leer bíblico decía: el Señor, tu patrón, lo despidió. Los administradores en la época de Jesús eran gente mayor, y el texto bíblico lo decía: de 100 sacos, 50 eran para el dueño y una parte era para el administrador. Y por eso los administradores tenían dinero. Y hay otro personaje que también no está mencionado aquí, pero viene a colación con lo que estoy diciendo. Había un recaudador de impuestos, Mateo. ¿Qué hacía San Mateo? Él recaudaba, una parte lo daba para el imperio y la otra parte se la quedaba a él. Y algo bien interesante que dice: lo que yo haya usado mal, lo voy a regresar, porque se arrepintió. Lo mismo, si el Señor nos llama o nos llamara en este momento, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta como administrador? ¿Qué vas a entregar? ¿Qué cuentas vas a entregar? ¿Como papá? ¿Como trabajador de una empresa? ¿Como un contador? ¿Como un coordinador? ¿Qué cuentas vas a entregar? Mejor que sea una cuenta donde sea una llamada de atención, no como las redes que la madre superiora le hizo presentar al Señor, donde todos los jueces se le fueron. Hay que tener mucho cuidado, y por eso yo los invito a que sean como sus mejores administradores. Digo, se aman porque me incluyen. ¿Y por qué me incluyen? Fíjense muy bien. En el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2547, menciona la necesidad de poner la esperanza en Dios y luego a las riquezas. Los ojos puestos en el Señor. Las riquezas son pasajeras, son malas. Hoy están, mañana no tienen nada. Y para ir cerrando este tema, les digo: cuando yo me dedicaba a trabajar para la Comisión Federal de Electricidad, el dinero que yo ganaba, que era de una manera bastante grande, me lo gastaba en antros, bares, cantinas. No conozco las cantinas, pero en antros y bares sí, sobre todo en los table dance.
Ahí es donde yo firmaba mis contratos. ¿Qué pasa? Que mi administración era humana. Mi administración estaba enfocada en lo que yo puedo, en lo que yo hacía, en lo que yo tengo, y era con yo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando el dueño de todo se da cuenta que la administración que estás llevando no es la correcta? ¿Qué hace? Usted despide. Y en mi caso, me quito todo. Y me dejó en la calle. Y entonces tuve que doblar mis rodillas y asistir a la misa, a la Santa Misa, durante un año. Y entonces, al principio era reclamar: ¿por qué me quitaste? ¿Por qué ya no tengo trabajo? ¿Por qué me deben? ¿Por qué? Y pasa una situación bien interesante, queridos hermanos. Cuando tú te dedicas a este tipo de situaciones de trabajar para estatales, ¿qué pasa? Ganas muy bien, pero así como viene, se va. Y empecé a entender una cosa cuando yo ya me meto de lleno a la iglesia y tengo mi querigma y tengo un encuentro con el Señor. Me decía un sacerdote algo bien importante. En la arrogancia que yo tenía, en la situación emocional que yo vivía, yo comenté en una ocasión: yo lastimé a mi hijo y le abrí la cabeza. ¿Por qué? Porque mi situación de estrés era tan grande que no podía yo controlar mi impulso y mucho menos mi carácter. Pero aquí pasa algo bien interesante. El Señor me quita todo. ¿Y quién me daba de comer? Las religiosas. Apoyándolos a limpiar su casa, me daban un plato de comida. ¿Qué lección me dieron? ¿Por qué? Porque la arrogancia que yo tenía era que yo lo podía todo. Cuando ellos me empiezan a dar, las reglas cambian completamente. Pero aquí pasa otra situación. Empiezo a apoyar también al seminario. Y dentro del apoyo del seminario me pasa algo bien interesante. Yo ya no tenía dinero, pero tenía yo manos y tenía yo herramientas para trabajar. Pasa algo bien interesante aquí. El seminario estaba en el abandono. Y empiezo a darle mantenimiento y el sacerdote me empieza a pagar con comida y enseñándome las escrituras, teología. ¿Qué creen que pasó? Me fui cambiando mi manera de pensar. Y tenía yo un sacerdote, un seminarista que era el que me ayudaba a todos lados, iba conmigo y empujaba las máquinas y todo. El año pasado ya se hizo sacerdote y me invita a la Santa Misa. Esos recursos que yo tiraba en los bares, en los table dance, se los dediqué al seminario, se los dediqué a las monjas, se los dediqué a los presos. El Señor te va a dar los dulcecitos por ese servicio que tienes. Yo simplemente el año pasado me presenté, cuando Él me dio tal abrazo, porque el muchacho no tenía quien nos soltara económicamente. Entonces ese dinero que yo ocupaba para despilfarrarlo en el mundo, se lo dediqué. Oren por sus sacerdotes, oren por sus religiosas, oren por sus coordinadores, porque también son seres humanos y a veces fallamos muchas veces. Si ustedes ven que algún administrador de los que estamos aquí está fallando, hay que doblar la mesa y pedirle al dueño de todo que haga entender que su administrador algo les está. Asistir a la Eucaristía las veces que puedan, apoyar a sus sacerdotes, a sus religiosas, venir y confesarse, y sobre todo apoyar en sus lugares, sus capillas, sus servicios. ¿Por qué? Porque también se necesitan manos, y ahí seguimos entrando como administradores. Porque ellos, los sacerdotes, sí pueden, pero pueden más para nosotros. Y que todo esto, queridos hermanos, sea con la mayor gloria